Ok, el día de hoy voy a continuar con la serie que empecé hace 2 semanas, de bueno es Dios. El primer domingo concluimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablamos de la Trinidad y concluimos que Dios es Padre y hablamos un poquito de paternidad. El segundo domingo, que fue la semana pasada, hablamos de que Dios es bueno. Y dijimos que una de las maneras o la manera más fácil de conocer a Dios es conociendo a Jesús. Felipe le preguntó, Jesús, enséñanos al Padre. Y él le dijo, perdón, Felipe, lo voy a leer mejor porque estoy parafraseando. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. O sea que una forma de conocer a Dios Padre es conocer a Jesús, porque Jesús todo lo que hizo era lo que el Padre le decía. El que ve obrar a Jesús, ve la voluntad del Padre. Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Y tomé una cantidad de pasajes ahí. Terminé con el Salmo 25 del 8 al 9, que decía así, bueno y justo es el Señor. Ahí concluí yo y aprendimos también la semana pasada donde arrancó la maldad, donde entró la maldad al planeta Tierra a través de la caída de Lucifer, el ángel de luz, el querubín protector. Eso está en Isaías 14 y en Ezequiel 28 para que usted lo corrija. Hoy, el tema de hoy es Dios compasivo, Dios compasivo. No sé si a usted le ha pasado con los que son papás o a cualquier persona, usted ve que su hijo se cae y se golpea y empieza a llorar, ¿usted qué hace? A mí me dan un coscorrón. Es que, ¿para qué cayó? No sea bruto, no, mentiras. Pero uno, cuando un niño se cae y le duele, el padre es movido en compasión. Uno, pobrecito, ven, lo levanta, lo soba, lo sana. Cuando alguien se golpea, normalmente vemos un video de alguien que se golpea y uno se ríe, pero cuando uno está con alguien que se golpea, uno acude a ayudar a esa persona. Cuando un hijo adolescente viene y ha perdido un examen, ese examen que necesitaba pasar, y empieza a llorar, ay, ay, ¿y qué hace el papá? No, mi hijo, tranquilo, viene y se compadece de él. Hay algo dentro de nosotros que naturalmente brota como a tratar de ayudar al que está en dolor, al que está en pérdida, al que está en tristeza, al que está sufriendo. Hay algo, está puesto dentro de nosotros. Es lo que llamamos compasión. La compasión definida es la capacidad, escuche bien, de sentir empatía y simpatía hacia el sufrimiento o las dificultades de los demás, acompañada de un deseo genuino de aliviar ese sufrimiento o ayudar en la medida de lo posible. Es un sentimiento de conexión con el dolor ajeno que nos impulsa a actuar de manera comprensiva, solidaria, hacia aquellos que están pasando por un momento difícil. Esto de la compasión es un aspecto fundamental del ser humano y además es esencial para construir relaciones saludables y sólidas. Cuando uno está en dolor y en tristeza, qué lindo es tener un hombro al lado a quien recostarse. Yo soy capellán y me acuerdo que una cosa difícil que es ir a un velorio. Cuando uno va a un velorio, ¿qué le dice uno a la viuda o al viudo o a los hijos que el papá se murió? O al papá que se le murió un hijo, ¿qué le dices? Tranquilo, todo va a estar bien. En serio. O sea, es difícil. Es difícil ser compasivo en un momento de dolor, de tristeza, pero la sola presencia y solo darle un abrazo y decirle, aquí estoy, estamos contigo, estamos orando por ti. Ya, la sola presencia. Y eso hace un cambio en la vida de esa persona. O sea, en el momento de dolor y de tristeza, estar acompañando a alguien es fundamental y es esencial. Entonces, esa persona va a recordar a aquellos que le acompañaron en su momento de dolor. Mi abuelo decía que había 3 lugares donde uno conocía a los amigos. Era en la cárcel, en el hospital y en el cementerio. Eso decía mi abuelo. Uno conoce a los que de verdad son amigos en la cárcel, en el hospital y en el cementerio. Es decir, cuando estás preso que te llevan sopita, cuando estás enfermo los que te visitan al hospital y cuando te mueres. Ahí están los que
los que expresan compasión. Ahora, la compasión está muy relacionada con la misericordia, la bondad, la paciencia, la gracia, el perdón y el amor. De eso voy a hablar la otra semana. La otra semana vamos a hablar de algo que libera a los hijos de Dios, que nos da una capacidad de entender aún más la grandeza del Dios en que hemos creído, y es la gracia de Dios. El Dios de gracia, vamos a hablar la semana pasada, semana que viene. Pero esto de la compasión está como entrelazado con la misericordia, el amor, el perdón, la paciencia, la bondad. Dice el Salmo 103:13. Leo la palabra de Dios, dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esta versión que puso Diego en la pantalla es de la Nueva Versión Internacional, que dice así: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. O sea, esa palabra tan en la Biblia es muy importante, igual que de tal manera. Cuando dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, o sea, de una manera incomprensible, de algo sublime, extraordinario. Esta palabra tan compasivo es como que compasivo y medio, o sea, compasivo y aún más. Dice que tan compasivo es Dios, el Señor, con los que le temen. Voy a hacer una pausa ahí. Los que le temen marcan la diferencia en qué tan compasivo es Dios. Esto es duro. Dios no hace acepción de personas. Dios te ve en dolor y Dios está ahí para consolarte. Dios está ahí. Pero dice que es tan compasivo, o sea, aún más compasivo con los que le temen. ¿Y cuáles son los que le temen? Temer a Dios no es tener, ay, qué miedo, no. Es los que le honran, los que le obedecen, los que le adoran, los que le creen, los que le exaltan. El que teme las consecuencias de la desobediencia a Dios, ese es el temor del Señor, un temor de respeto, de honra, de autoridad, que sé que si desobedezco papá me castiga, pero sé que si obedezco papá me bendice. Ese es el temor de Dios. Y dice ahí que es tan compasivo con los que le temen. O sea que Dios no hace acepción de personas, sino que nosotros nos excluimos de cierto nivel de compasión que Dios puede tener si no le tememos. El que no le teme a Dios es el que dice, yo soy hijo de Dios, y se salva y cree en Jesús y va para el cielo y tiene vida eterna, pero mientras está en la tierra hace lo que le da la gana, porque no le teme a las consecuencias de la autoridad de Dios. Pues Dios, parece que este versículo sugiriera que Dios no es tan compasivo con los que no le temen, pero Dios siempre es compasivo. ¿Están conmigo? O sea, la naturaleza de Dios es compasivo. Ahora, varias características de la compasión, como la Biblia las describe, y luego vamos a ver ejemplos de la vida real, de cómo Jesús tuvo compasión, porque dijimos que el que quiere conocer al Padre, ¿a quién tiene que conocer? A Jesús. Entonces, si vemos a Jesús moverse en compasión, sabemos que es la compasión que viene del Padre. La compasión de Dios no tiene fin. No es como que uno amanece un día volteado y de mal genio y no la quiero ver. De paso no hay amorómetro, ¿no? Yo la amo a ella, la amo. No que hoy la amo 8 y mañana 6. No se puede medir el amor. Pues la compasión de Dios tampoco se puede medir. Es completa, es absoluta, no cambia y es sin fin. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Dice así, en esta traducción se llama Palabra de Dios para todos, que es, ¿qué te pasa, chico? El lenguaje callejero. Dice así, el fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. O sea, no hay un día que tú digas, no, Dios hoy no está nada compasivo conmigo. No, Dios siempre es compasivo. Su compasión no tiene fin, según este pasaje de Lamentaciones. El libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, esta versión de la Biblia dice que este capítulo se llama Secreto para la vida feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Y entonces se casan. ¿Y creen que hacen? Sí, me caso para ser feliz, ¿viste? Pero Pedro no está hablando de eso. Pedro dice así, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos. Las otras palabras después las voy a explicar, pero de un mismo sentir,
compasivos. O sea que hay algo en la compasión que no solo beneficia a la persona que es objeto de mi compasión, sino al que la produce, al que la entrega la compasión. Por eso dice la Biblia que Jesús dijo que más bienaventurado era dar que recibir. Por eso la parábola del buen samaritano. Bueno, anyway, vamos para allá. Pero una parte de ser feliz en la vida es ser compasivo. Es ser compasivo. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en el bachillerato en colegio, había una cosa que se llamaba la alfabetización. La alfabetización era que nos tocaba ir un día a la semana, como por los últimos 2 meses del año, a enseñar a niños. Y me tocó ¿cómo se llama? Un colegio de niños pobres. Y me acuerdo que yo no quería ir porque esos niñitos son canzones, men. Y eran sucios, además tenían piojos. De pronto me pegaban, o sea, yo tenía como 15 o 16 años, me van a mandar a cuidar niñitos canzones, y fuera de esos sucios, y fuera de esos con piojos, y yo bien terrible que era, no, los voy a coger allá y les voy a dar sus coscorrones. No, mentira, yo fui, y mi corazón cambió cuando yo llegué allá. Cuando yo llegué allá y le empecé a enseñar a ese niño a leer y a escribir. Y el niñito me ponía una atención y le llevábamos un regalito y el niñito estaba feliz. Y a mí me dio una alegría poder producir felicidad en alguien, solamente por ser compasivo. Eso es lo que Pedro está diciendo, que seamos todos de un mismo sentir, seamos compasivos, porque es una clave para vivir una vida feliz. Ahora, Jesús mostró compasión con todo el mundo, en muchas circunstancias y diferentes. Mire, por ejemplo, la primera. Escogí unas, no todas, pero unas que creo que son las más representativas. En Mateo 9:36 dice así: y Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ok, aquí hago un paréntesis. Acabo de leer en Lamentaciones que Jesús es tan compasivo con los que les temen, pero aquí Jesús dice que es compasivo con las multitudes. O sea, ahí no hizo, usted me teme, entonces compasión por usted. Usted no me teme, no hay compasión. No, ahí fue con las multitudes. O sea que Jesús vino a manifestar compasión al mundo. El que quiera ver un ejemplo de compasión en el planeta Tierra, se tiene que fijar en Jesús. Dice así: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como oveja que no tiene pastor, como ovejas que no tienen pastor. O sea que cuando hay angustia y abatimiento, hay alguien que proporciona compasión. Jesús, mi Señor Jesús. Cuando estés angustiado, dice la Biblia, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas por oración y súplica y con acción de gracias todas vuestras peticiones delante del Padre de la gloria. Es decir, cuando estás en angustia, cuando estás abatido, cuando tienes un problema, preséntate delante de Dios, porque Él conoce, Él tiene la solución y Él es compasivo. Amén. Entonces Dios, Jesús, fue compasivo con las multitudes angustiadas y abatidas. Cuando estás en enfermedad, mire lo que hizo Jesús en Mateo 14:14. Dice así: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, otra vez, ¿cuánta gente? Mucha gente. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Esta mañana veníamos con David y con Valentina, los hijitos de Santi y Cindy, que se están quedando en la casa, y veníamos cantando la canción de Becky Collazos y Julián Collazos. Ella, esta muchacha con 30 años, tiene un cáncer bien agresivo y cae al hospital, y Dios, Jesús la sana. Por su compasión Jesús la sanó, y la canción de ella es preciosa. Cuando dice: Cristo me ha sanado, Cristo ha vencido, Él venció la enfermedad. La compasión de Jesús con los enfermos es infinita, es para siempre. Cuando usted tenga una enfermedad, encomiéndese al Señor, pídale con fe: Señor, sáname, y crea en su corazón, porque Jesús tuvo compasión de los enfermos. Jesús tiene compasión en las necesidades físicas, en tus necesidades financieras, en cualquier tipo de necesidad. Dice el libro de Mateo, capítulo 15, verso 32, dice así: entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud,
porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. ¿Qué tuvo compasión? Con la gente. ¿Por qué? Porque llevan 3 días sin comer. Se parece a algunos de aquí que el pastor se pasa 10 minutos y las tripas me están sonando, tengo hambre. 3 días tenían sin comer, tenían hambre. Y ellos no vinieron a quejarse a Jesús. Dice que Jesús tuvo compasión. Jesús conoce tus necesidades. Antes que le pidas, ya sabe que tienes hambre. Ya sabe que necesitas un esposo, una esposa. Ya sabe que necesitas un trabajo. Ya sabe que necesitas un milagro de inmigración. Ya sabes que necesitas un milagro legal. Jesús ya lo sabe. Él tiene compasión. Lo que pasa es que Él utiliza, si esa cabe la palabra, no sé si sea, o a través de la compasión de Jesús, Él hacía señales y prodigios. ¿Para qué? Para que la gente creyera en Dios. ¿Ven cómo funciona? Entonces, si tienes una enfermedad, órale a Dios. Señor, sáname. Señor, sáname. En el dolor supremo, dicen los que entienden que el dolor más violento que una mujer pueda enfrentar no es el parto, es cuando muere un hijo. Imagina el dolor de María. Yo tengo un hermano menor que murió y mi mamá, hoy después de 24 años, todavía guarda el dolor de la pérdida de mi hermano. O sea, para una madre perder un hijo es un dolor supremo, es un dolor muy violento. Pues Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 7, versos 11 al 15, dice así la palabra de Dios. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañándolos por una gran multitud. Otra vez, una parranda de chismosos, siempre había una multitud ahí. Y cuando se acercaba claro, es que eso pasa. Hay un man que hace milagros y levanta muertos y sana enfermo y multiplica los peces y los panes. Ay, ¿en dónde están? Entonces eso atraía multitudes. Ok, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su, aparte de eso era hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó, comenzó a hablar y Jesús lo entregó a su madre. Jesús resucitó muerto delante de todo el mundo por compasión a una madre, a una viuda. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu pérdida? Porque andas buscando por allá, busca en Jesús, busca en Dios. Señor, como sanaste y levantaste a este muerto para solventar el dolor de esta madre, mira mi dolor, Señor. Pero es que nos falta creer y entregarnos a Dios con pasión, hermanos. Dios todo lo puede. Lo único que Dios no puede hacer es lo que tú crees que es imposible. Eso, en tu mente. La mente nos limita. Si nosotros tuviéramos la mente de Cristo, y dice la Biblia que la tenemos, pero no la usamos. Es como tener mamá, pero tenerla muerta, es lo mismo. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, pues úsala. ¿Y cómo es la mente de Cristo? Fe, creerle a Dios. Esta es más tenaz. Bueno, esta es tenaz porque fue en público y en la multitud, y a una señora que iba ahí, una pobre viuda, con su muertico. Pero había uno que era muy amigo de Jesús, Lázaro, el hermano de Marta y María. Y vienen a Jesús y le dicen, Jesús, Lázaro se murió, se está muriendo. Peace out, te veo luego. Y Jesús se demora 3 días en ir. O sea, Jesús no salió corriendo. ¡Ay, se va a morir Lázaro! Espérenme aquí, ya vengo. Calmen la multitud, cierren los parlantes, aplazamos la reunión, después vengo, y se fue a rescatar a Lázaro. No, dice que Jesús siguió su camino, se fue a donde tenía que ir. Y 3 días después, cuando llegó, Señor, hiede. Ya estaba podrido el muerto. Lea la historia en la Biblia. Lázaro llevaba 3 días muerto, ya ahí no entraba nadie. No es como las tumbas de hoy que tienen aire acondicionado, televisión y cable, wifi, no. Esta era cero. Si ahora le venden a Onis que tumba con internet. ¿Para qué?
Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron llorando también con ella, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Jesús se entristeció, se conmovió. Preguntó Jesús, Señor, ven. Y le dijeron, Jesús lloró. O sea, imagine Jesús llorar. Pero Jesús no lloró por Lázaro, lloró por sus hermanas, por el dolor de ellas, por su compasión. Jesús sabía que él iba a resucitar o no. ¿Entonces por qué lloró? Por compasión con ellas. Hizo empatía, se puso en los zapatos de Marta y María y lloró. Es el versículo más cortico de la Biblia para que se lo aprenda. Diga conmigo, Jesús lloró. Diga, ya te sabes un versículo. Bravo, ya te sabes un versículo. Esta iglesia es muy bíblica, amor, ¿no? Jesús lloró. Cuando le diga un versículo de memoria, Jesús lloró. Wow, ¿cómo estudias la Biblia? De paso quiero hacer un anuncio. Me acordé ahorita, el señor Amílcar me ha insistido varias veces en que debemos leer la Biblia. Y pronto vamos a empezar estudio bíblico, escuela bíblica, donde vamos a venir con Biblia de papel, a leer un libro completo, estudiar el contexto, quién lo escribió, para qué lo escribió, qué significa esa palabra, por qué dijo esa, con qué hace cadena con otro versículo en la Biblia, porque la Biblia se explica ella misma. Entonces tenemos que ser una iglesia de la palabra. ¿Y cómo se aprende la palabra? Estudiando. Entonces pronto, y gracias señora Amílcar por estar pendiente de que debemos ser una iglesia de la palabra. ¿Ok? Jesús también tuvo compasión para hacer señales masivas y que otros creyeran. Este pasaje, bueno, voy a leerlo primero. Marcos 1 del 40 al 41, es la curación de un leproso, dice así la palabra de Dios. Y vino a Jesús un leproso rogándole, arrodillándole y le dijo, si quieres puede limpiarme. Movido a compasión. No se podían tocar a los leprosos en esa época, quedabas inmundo. Te tenías que salir de la ciudad no sé por cuántos días y hacer un rito que la ley exigía y luego hacer unas pruebas a ver si no estaba sucio. Pero viene, dice, y Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, jaja. Fíjese la compasión de Jesús que se fue por encima de la ley. No podían tocar a un leproso, era castigado por la ley, léalo en el libro de Levítico. Y Jesús no le importa romper la ley humana, pero extender su mano en compasión al leproso, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Ellos tenían que, creo, coger una tortolita, hacer un sacrificio, ir donde el sacerdote y hacer un rito ahí y demostrar que estaba limpio y recibir, digamos así, un paz y salvo de que estaba bien por el sacerdote judío y entonces podía reintegrarse a la sociedad. Entonces Jesús le dice, haz lo que tienes que hacer, ve al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó. Pero, y le dijo, no se lo digas a nadie. Pero en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho. Chismosito el leproso ese, ¿no? A tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Es como cuando uno le dice a los niños, no haga eso, y ¡bum! Van y lo hace. Este tipo era igualito. Yo creo, estas son, ustedes saben mis conclusiones, que Jesús lo hizo a propósito. Jesús sabía que el man era chismoso. Y le dijo, no lo digas. Porque Jesús sabía que lo primero que el tipo iba a hacer era decirlo. Y su fama se multiplicó. Increíble, ¿no? Cuando Dios haga un milagro, no le digas a nadie. No le digas a nadie, ¿ok? Díselo a todo el mundo, que la gente sepa que Jesús tuvo compasión y sanó tu familia, sanó tu matrimonio, sanó tu enfermedad, sanó tus finanzas, lo que sea que Jesús sane. Amén. Entonces, hacía señales para que otros creyeran masivamente. Ahora, ¿cuántos que estamos aquí de verdad creen que Dios los ama?
Si usted cree que Dios lo ama, por eso usted puede amar a otros. Porque dice la Biblia que nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, no es que usted, ay, yo soy muy bueno y soy todo nice y amo a la gente. No, usted no es nice ni nada. Usted es un reflejo del amor de Dios cuando usted ama a la gente. Es por esa razón que podemos manifestar el amor de Dios. Y Jesús, a mí se me olvidó recoger los diezmos y la ofrenda, ¿cierto? Al final. Cierra la puerta que no escapen. Es que al final iban saliendo antes que uno se despida. Despistado.com. Bueno, ya, ¿dónde iba cuando me interrumpió? Ok. Mire lo que hace Jesús en el libro de Juan, capítulo 13, verso 34 al 35. Escuche bien. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Uno qué? Nuevo. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Con qué amor? Compasión. Amor compasivo. Tú no puedes decir que amas a alguien y no tienes compasión con esa persona. Eres un mentiroso y no estás reflejando el amor de Dios. El amor de Dios se refleja en compasión. Les acabo de leer 4 o 5 pasajes de la vida de Jesús, donde por compasión Él manifiesta el amor de Dios a las multitudes. Y aquí está diciendo que nosotros, Él nos da un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Con compasión. O sea que tu compasión es una herramienta poderosa, sobrenatural, extravagantemente poderosa para manifestar el amor de Dios a tu familia, a tu vecino, a tu jefe, a cualquier persona. Deja de meterle bibliazos a la gente en la cabeza. Están hartos de escuchar y escuchar y escuchar. Y no creen. Pero si eres compasivo, pues es que mi jefe no se lo merece. Es que tú y yo no merecíamos la compasión de Dios. La compasión se manifiesta es precisamente al que no la merece. Qué fácil es amar al que, ay, que es nice con uno. Eso es lindo, eso es facilito. Eso mismo hacían los fariseos, dice Jesús. Sígame interrumpiendo, pastora, y verá lo que le va a pasar. Tenga aquí, por favor. A quedar sin almuerzo hoy. Ok. Entonces la compasión en nosotros manifiesta que el amor de Dios está en nosotros. Esta manifestación no es solo emocional, decir, ay, pobrecito, que Dios te bendiga. No, tiene que moverte a una acción. Dice la Biblia que el que puede ayudar al necesitado y no lo hace, se le cuenta como pecado. ¡Qué duro! Eso dice la Biblia, búsquelo, búsquelo. Y la primera carta de Juan está antes de la segunda, carta de Juan, y es más lento que Pedro, porque Pedro tiene primera, segunda y tercera. Este tiene hasta segunda nomás, ¿no entendieron? Porque como solo manejan automático, pero ok. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Por eso no le digas a alguien, Dios te ama. Si de pronto esa persona está en necesidad y no eres capaz de ir a recogerle un mercado, o esa persona no tiene carro, y tú dices, ay no, es que hoy es mi día de descanso y para yo salir a recoger un mercado que no es para mí. ¿En serio? ¿De ese nivel es tu amor de Dios por el prójimo? Estaba bueno hasta ahí, ¿sí o qué? Ahora me puse serio. Hey, esto es serio. Porque la compasión no es solo en los momentos que estás nice, es cuando Dios dice. Cuando hay una oportunidad de ser compasivo con alguien. Cuando hay una necesidad. Y ahí dice que el que tiene cómo ayudar y ve a su hermano y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar en él?
Ok. Juan, primera de Juan, ahí mismo, el siguiente versículo, el 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. La nueva versión, la Biblia de las Américas dice así, así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Dios puso en cada uno de nosotros algo. Tú tienes algo único que Dios puso para que bendigas a otra persona, a otra familia. Y quiero aclarar algo. Cuando digo bendigas, no pienses en dinero. Pienses en la compasión. ¿Estás llorando? Ve y visítale, abrázale, acompáñale. La mamá acabó de parir y tú estás viendo la serie, como dicen en Colombia, Netflix. ¿Estás viendo la serie en Netflix? Ay, Julanita parió, pero es que ¿para qué tiene tantos hijos? ¿Por qué no vas y le preparas la comida un día? En vez de estar viendo la serie de Netflix. Netflix, yo estoy fregado, es que Netflix dicen en Colombia. Netflix. Somos muy cómodos, hermanos. Queremos que el mundo conozca el amor de Dios y tenemos tremenda herramienta de nuestro Dios compasivo. De Jesús que manifestó compasión en la necesidad, en el dolor, en el hambre, en la tristeza, en todo. Y Dios puso algo en cada uno de nosotros. Algo hay en ti que otra persona, que otra familia necesita. Pero tienes que hacerlo, porque nadie lo va a hacer por ti. Nadie. ¿Sabe que Dios permite en etapas de la vida de nosotros, o Dios permite, no, Dios aprovecha el dolor en las etapas de sufrimiento, cuando uno persiste, persevera y pasa por ese valle, por ese desierto y al final llega a la tierra prometida? O sea, todos vamos a pasar dificultades, pero cuando creemos en fe que Dios nos lleva de la mano y que eso no es eterno, que eso es temporal, y pasamos y atravesamos por ese dolor y Dios nos consuela y es compasivo, nos fortalece y nos levanta, dice la Biblia que con el mismo consuelo con el que Él nos ha consolado, ahora nosotros podemos consolar a otros. Es decir, que miramos hacia atrás y cuando vemos gente que está pasando situaciones, dolores, crisis similares, uno puede venir con la misma compasión, con el mismo consuelo y ayudar a esa gente. Eso es así. Esa es la vida de los hijos de Dios. Usted, mire, usted cuando se va a ir a un viaje, usted va y le pide consejo a alguien que ya fue. Ay, voy a ir a República Dominicana. Ah, yo fui. ¿Y cómo es por allá? Porque esa persona tiene una experiencia que te va a transmitir y te va a servir para enfrentar tu viaje a República Dominicana, donde sea. Siempre andamos buscando el testimonio de alguien que nos fortalezca, que nos anime, que nos guíe, que nos instruya, etc. Eso es verdad. Mi esposa y yo, hace unos años tuvimos una crisis. Dame un libro de esos, amor. Cuando nosotros empezamos el matrimonio no éramos cristianos y no sabíamos mucho del matrimonio, solo estábamos enamorados, parecían un par de bobitos, nos mirábamos así todo el día, caminábamos de la mano, nos besábamos, nos abrazábamos, era una cosa, no, mejor dicho, tortolitos, el amor en pasta. Y nos casamos sabiendo 0 del matrimonio y 1000 de amor y 0 del Señor. Y nos metimos en un rollo, el rollo tufamilia.com. Un desastre. Pero un desastre, ustedes saben que yo he exagerado, yo no lo quiero exagerar, pero casi la mato. Yo mismo. Sí, pobrecita, yo mismo. Estoy siendo muy gráfico, pero para captar su atención. Dios utilizó nos odiábamos, nos insultábamos, nos agredíamos, nos pusimos los cuernos de ida y vuelta. Ya no estoy hablando aquí de una historia de Univisión, Pasión de Gavilanes, no, de esta deberían escribir una novela. Pero nosotros escribimos un libro que se llama Inquebrantable. Y este libro, que nunca fue bestseller como yo creía que iba a ser, este libro se ha convertido en un instrumento de Dios para traer esperanza a los matrimonios.
con el mismo consuelo con el que Dios nos consoló, ahora nosotros podemos consolar a gente. La historia de restauración, de restitución, de amor y perdón que hay en este libro ha cambiado la vida de miles de matrimonios. Por este librito, gente ha llegado a nosotros a amar y cuidar y hemos podido bendecir a miles y miles de parejas en 20 años que estamos haciendo esto. Pero ¿sabe qué? La misma compasión que Dios tuvo con ella y conmigo, que nos levantó, que cuando no teníamos esperanza, Él nos dio esperanza, que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida, que cuando andábamos locos y en oscuridad, Él nos dio luz. Con ese mismo aliento, con esa misma esperanza, con ese mismo ánimo, nosotros hoy tenemos la autoridad dada por Dios y de consolar a matrimonios, de animar a matrimonios, de fortalecer a matrimonios. Fundamos entonces un ministerio que se llama Amar y Cuidar. Y la misión de Amar y Cuidar es fortalecer matrimonios y familias a la manera de Dios, enseñándoles principios bíblicos para que establezcan familias funcionales. Eso es todo. Eso es todo. Yo le dije a tu hija que le iba a regalar uno. Toma, Juanis. Tengo 20 ahí. Necesito que se los lleven todos a 10 pesos. Ese es gratis. Esos son a 10. Ese fue porque pesos argentinos no, dólares. Pesos argentinos ni bolívares. Ok, Toto, aquí están los libros. ¿Ah? Ahora los coges. Él va a estar allá afuera a la salida con los libros. Usted se lleva el suyo por 10 pesos y con eso con $10, $10. Usted se lleva el suyo, puede pagar cash, tarjeta, lo que sea, y con eso ayuda a que Amar y Cuidar siga adelante ayudando a más matrimonios y familia. O sea que cada vez que nosotros podemos ayudar a un matrimonio, usted está ahí. Si usted ya lo leyó, sea generoso, aproveche una oportunidad de bendecir a alguien y regáleselo a alguien. Déjelo si va a viajar, déjelo en la cosa del avión. Usted no sabe quién viene atrás y chismea. O sea, es una herramienta de evangelismo, de sanidad, de restauración. Ok, termino con esto. Por estos 20 años, el mismo dolor que nosotros sufrimos nos lleva a compasión cuando vemos matrimonios sufriendo. Cuando vemos un matrimonio sufriendo, ella y yo se nos revuelve todo. O sea, tenemos que hacer algo. Jesús ve a un hombre de una mano seca y lo va a sanar y los fariseos le dicen, hey, hoy es día de reposo. Paréntesis, sanar no era trabajar. El día de reposo no se podía trabajar, pero los fariseos son los fariseos. Y Jesús dice que se enojó tanto su frustración que lo tocó y lo sanó. Esa frustración, nosotros nos identificamos con esa frustración. Cuando vemos un matrimonio en riesgo, en peligro, que viene a pedir ayuda, nos da una piedra porque están abriendo puertas al enemigo para partir y destruir su familia. Entonces esa piedra, esa ira santa, voy a llamarlo así, nos mueve a compasión y a decirles sí se puede y ayudarles si tenemos programas para eso. Entonces por 10 años, 20 años haciendo lo mismo, pero los últimos 10, ella y yo nos dimos a la tarea de sofisticar, refinar y recopilar en patentado, ese era el anuncio que les iba a hacer, en patentado, lo que creemos que más nos ha ayudado a nosotros y que a más parejas, miles, hemos podido ayudar en todos estos años. Y cuando digo miles, son miles. ¿Okay? Nosotros hemos dado conferencias a 5 parejas y a 1000. Nosotros hemos llegado a lugares donde ustedes no se imaginan, no solo viajando, sino virtualmente. Algunas parejas de aquí son resultado de una consejería en Amar y Cuidar. Entonces, patentado, nosotros dijimos, ok, si esto funciona, es bíblico, funcionó con nosotros, nuestro matrimonio mejoró y vemos que funciona en otros y lo utilizamos en retiros, conferencias, en la consejería y todo, pongámoslo en un material y se llama patentado. ¿Ok? Patentado es el proyecto de vida de nosotros. Ese es el proyecto. Si usted dice, ¿para qué nació Francisco y Viviana? Para patentado. El problema con patentado es que antes llegamos a 12,000 personas, 15,000 en los últimos años, enseñando las herramientas de patentado que antes no se llamaban patentado, ahora se llama así porque ya está listo. Lo que pasa es que ahora tenemos las redes y el marketing digital. Entonces, si el material es digital, es bíblico, está probado
y funciona, ¿qué tal si lo regamos en el mundo hispano? Compasión con los matrimonios y las familias, y tenemos algo que darles que está probado y validado. Entonces, hoy vine a decirles que el 30 de agosto esta casa, Grace en Español y Amar y Cuidar, lanzan el proyecto de patentado al público. Esto ha sido un parto de 10 años. Ok, ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es que para poder lanzarlo el 30 de agosto necesitamos de ustedes. Vamos a hacer una etapa de pre-lanzamiento y quiero que veamos todos juntos esta presentación y al final terminamos. ¿Está bien? Miremos el video, Diego. Contenido. Sobre nosotros. Acerca de amar y cuidar. Misión y visión. Servicios. Estadísticas. Resultados obtenidos. Ventajas de patentado. Presentaciones. Cronología. Dirigido a testimonios. Oferta de prelanzamiento. Contacto. Francisco y Viviana son consejeros matrimoniales y familiares, fundadores de Amar y Cuidar en el año 2007. Desde entonces, han dictado conferencias, seminarios, talleres y retiros a miles de matrimonios. Su experiencia en el campo del matrimonio por más de 20 años los ha llevado a enfocar todo su esfuerzo y recursos en el desarrollo de materiales para el fortalecimiento de matrimonios y familias. Son, además, los pastores de Grace en Español en Dallas, Texas. Tienen 37 años de casados, 3 hijos y 2 nietos. Amar y Cuidar fue fundada en 2007. Más de 12,000 parejas servidas en conferencias, talleres y entrenamientos. Más de 1,200 parejas ministradas en retiros en fin de semana. Miles de horas de consejería. Miles de horas de clases en línea. Misión y visión. Misión: ver la mayor cantidad de matrimonios hispanos fortalecidos convirtiéndose en familias funcionales. Visión: fortalecer matrimonios y familias a la manera de Dios a través de la enseñanza de valores y principios bíblicos y hacer que estos principios sean ampliamente conocidos en el mundo hispano. Proyecto patentado. Estadísticas: 50% de matrimonios terminan en divorcio en 2023. 70% de divorcios en terceros matrimonios. Las estadísticas de la tasa de divorcio en Estados Unidos muestran que el 60% de los segundos matrimonios terminan en divorcio. Esto es 10% o más comparado con 40% a 50% de todos los matrimonios en los Estados Unidos. Asimismo, el 73% de los terceros matrimonios acaban en divorcio. 90% de matrimonios no se preparan para casarse. 70% de matrimonios nunca han asistido a un entrenamiento de parejas. 100% de matrimonios que buscan consejería lo hacen de forma curativa. 100% de matrimonios reconocen que si hubieran tenido antes más conocimiento hubieran evitado muchos problemas. 17.8 millones de niños, es decir, casi 1 de cada 4, no tienen un padre biológico, adoptivo o padrastro en el hogar. Dato importante: cuando más recursos e información se tienen disponibles para fortalecer las relaciones, las cifras de fracasos, rupturas y divorcios continúan aumentando. Concluimos que hay mucha información irrelevante o tal vez poco efectiva al carecer de elementos de aplicación práctica y resultados probados. Resultados de los principios enseñados en patentado. Miles de matrimonios reportan cambios positivos en sus relaciones al aplicar las técnicas y principios incluidos en patentado. Los principios funcionan en cualquier etapa de su relación. Fácil comprensión de aplicación a la vida diaria en los matrimonios. Al implementarlos con intencionalidad, perseverancia y diligencia comienzan a generar cambios en sus relaciones desde el día 1. Ha sido usado como curso prematrimonial. Resultados probados y validados a través de los años en clases, grupos de apoyo, conferencias y retiros. Funcionan como herramientas terapéuticas en la consejería privada matrimonial.
Ventajas de patentado. Fácil comprensión al presentar la información de manera clara y concisa, lo que fomenta un aprendizaje más efectivo. Interactivo y manipulable permite a los estudiantes experimentar y aplicar conceptos de manera práctica, lo que refuerza su comprensión y retención. Diseño intuitivo que lo hace accesible para cualquier matrimonio, independientemente de su nivel de habilidad o capacidad de aprendizaje. Principios 100% bíblicos de aplicación práctica al diario vivir. Incluye 10 videos complementarios para reforzar los temas y motivar a los matrimonios a mantenerse practicando. Ilustraciones y ejemplos reales que hacen que los matrimonios se identifiquen y se animen a trabajar con patentado en su matrimonio. Membresía Golden Amar y Cuidar con servicio para soporte, ayuda, consulta y actualizaciones de nuevas actividades y materiales. Descuentos especiales en conferencias y talleres. Formatos de presentación de patentado. Libro tapa dura y digital en Amazon. 160 páginas de contenido incluyendo formularios de evaluación y medición de avances en la relación. Versión digital en Amazon. Videos y material descargable. 10 clases en videos complementarios. Material digital descargable con asignaciones para las parejas. Manual para líder de grupos de apoyo y manuales de participantes. Conferencias y talleres. Formatos para clases, talleres, conferencias y retiros de fin de semana. Esta es la cronología del proyecto. La fecha oficial de lanzamiento de patentado será el 30 de agosto del 2024. Patentado está dirigido a iglesias, concilios o cualquier denominación cristiana. Ministerios de parejas y matrimonios pueden implementarlo en sus diferentes formatos. Parejas o individuos. Cualquier matrimonio o persona aún soltera que desee aprender y entrenarse para su matrimonio. Pastores, líderes y entrenadores que deseen presentar patentado a sus comunidades en cualquiera de sus formatos disponibles. Amar y Cuidar provee entrenamiento y certificación. Algunos testimonios. Vale la pena luchar por el matrimonio, 18 años no los podíamos dejar perder. Y a partir de esta clase de este fin de semana quiero que sepan que quiero volverme a casar con este hombre, la pasamos de maravilla, es inexplicable. Fue un fin de semana espectacular para nosotros, yo pensaba que teníamos un matrimonio estándar, algo normal, estos desplantes que hemos tenido de casados y 30 años de conocer a Dios tenemos que solucionarlos, gracias, Francisco. Creo que yo era un papá estándar pero hoy hago mi compromiso de ser un mejor papá y esposo. Oferta especial de prelanzamiento. 2 libros patentado tapa dura, 160 páginas de contenido. 10 videos complementarios con Francisco y Viviana Robledo, con más de 8 horas de clases. Un manual guía para líder de grupos de apoyo. 2 manuales de parejas participantes del grupo de apoyo. Membresía Golden Amar y Cuidar en línea por 1 año. El precio de venta al público de patentado será de $197. Oferta especial de prelanzamiento solo a $97, válida solo hasta el 15 de mayo del 2024. Para iglesias y ministerios que deseen adquirir patentado a precio de prelanzamiento y bendecir a los matrimonios de su congregación, tenemos disponible un 10% de descuento adicional para grupos de 10 o más personas. Válida solo hasta mayo 15 del 2024. Gracias por ver esta presentación de Patentado. El modelo original de Dios para tener un matrimonio para toda la vida. Cualquier pregunta no dudes en contactarnos. Ordena tu paquete en preventa y únete al grupo de pioneros fundadores. Información de contacto: 786-299-7182. francisco@amaricuidar.com. Amén. Era un sueño y ahora ya como que el último pujito falta para parir esto. Entonces imagínense que eso es de esta casa. Cada vez que nosotros salgamos, demos una clase, vendamos un paquete, una familia sea restaurada, nosotros todos podemos decir, eso es de Grace, eso es de Amar y Cuidar. O sea que nos vamos a volver una iglesia que impacta familias en todo el mundo hispano. Cuando empecemos las campañas de mercadeo en las redes, yo no sé a cuántos miles vamos a llegar, pero que vamos a llegar,
con Santi y su compañía de marketing, estamos buscando un especialista. Estamos buscando un especialista en redes de mercado digital, solo en materiales digitales. Que ese man nos garantice que una campaña que le vamos a invertir dinero, porque eso requiere dinero, vamos a impactar familias por todo el mundo. Vamos a empezar con las iglesias locales. Ya tenemos, mañana lanzamos el landing page, donde va a haber un calendario de iglesias que nos quieran invitar, que diga book now, se reserve aquí, o sea, vamos con todo, pero requerimos de ustedes. Entonces, a la salida va a estar Toto y Carolina. Usted lo único que tiene que hacer es comprar su paquete, no en 197, sino en 97. De esa manera, usted está montado en la barca con nosotros en Amar y Cuidar. Esos fondos, necesito 100 personas que compren ese paquete de $97. Esos se van a llamar pioneros de patentado y van a ser los primeros que el 30 de agosto tienen el material. Tienen su libro, tienen sus manuales, tienen su video y tienen su acceso a la página de membresía. ¿Ok? El 30 de agosto, esa semana, vamos a planear la fecha, vamos a hacer el lanzamiento oficial aquí en el edificio de la iglesia, con bombos y platillos. Entonces, ahí va a estar Toto, Carolina, a la salida, va a estar la mesita con los 10 libros que hay, para que si se quiere llevar un libro, son $10, y compre su paquete de 97, y de esa manera usted dice, yo estoy con Amar y Cuidar. Cada vez que salgamos, ahí va usted pegadito. ¿Por qué? Por su aporte, que a la larga es un descuento, está adquiriendo algo de 197 por solo 97, ¿ok? También les vamos a enviar un link mañana en las redes, en los chats y eso, para que usted lo comparta con gente. Esa es otra forma que nos puede ayudar, ¿ok? También, si usted tiene una pareja que usted dice, esa pareja necesita ayuda, pues qué mejor regalo que regalarle patentado. Y usted compra patentado a precio de descuento para esa familia, ¿ok? Entonces la meta por esta semana para nosotros es 100 personas. Entonces los que se van a unir, que sienten que esto es de ustedes, que esta es su casa, que quieren apoyar este proyecto de patentado, porque un día una familia te lo va a agradecer. Un día un niño que estaba destinado a que su papá abandonara el hogar, ese papá va a poder decir, gracias a patentado, no abandoné mi familia. Y ahí estás tú, ahí estamos nosotros. Dios nos dio su palabra y ahí están los principios. En patentado están los principios de la palabra que sanan, restauran y fortalecen matrimonios. Amén. Con patentado extendemos la compasión de Dios a las familias hispanas. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por aquel dolor tan violento, Señor. Gracias por ese sufrimiento que experimentamos Vivi y yo, Señor, que no sabíamos qué hacer, Señor, no sabíamos cómo resolver, Señor, no había esperanza, cómo nos odiábamos. Y ahí apareciste tú, Señor, con tus lazos de compasión, mi Dios. Y nos rescataste, Señor. Tu compasión nos alcanzó, tu misericordia. Y valió la pena, Señor. Sí, valió la pena, porque hoy podemos decirle al mundo que sí se puede. Que no hay problema que un matrimonio no pueda resolver. Que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, Señor. Bendecimos patentado, Señor. Bendecimos cada renglón, cada video, Señor, que lo que hoy de aquí en Grace nace, Señor, va a impactar el mundo hispano. Yo lo sé, Señor, yo lo sé. Esa es tu promesa, Señor. Bendecimos cada letra, cada color, cada coma, cada video, el website, la campaña, todo, Señor. Gracias, Dios. Y Señor, haznos instrumentos de compasión. Y entendimos en tu palabra que es la compasión, la extensión de tu amor, cuando ayudamos al necesitado, cuando vemos
al perdido, al que no tiene esperanza, y hacemos una pausa en el afán, en el cansancio, y dejamos todo atrás, Señor, y vamos, y le auxiliamos, le bendecimos, le proveemos, Señor. Gracias por esta casa, Señor, y antes de irnos queremos volver a cantar esa canción, Señor, del Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, nuestro Dios, restaurador, sanador, protector, proveedor, amoroso, lleno de gracia y favor, de misericordia, de bondad, de compasión, de amor inagotable, de milagros interminables. Ese eres tú, mi Dios. Ese eres nuestro Dios. Ese eres tú, Jesús. Te amamos, Jesús, te amamos. Y gracias por amarnos primero, porque ese amor que nos llena nos permite amar a otros, Señor, como son, sin discriminar a nadie, ni raza, ni color, ni nacionalidad, ni posición socioeconómica, nada, Señor. Porque así nos amaste tú, Señor, incondicionalmente. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Que tu llenura sea todos los días, no solo hoy el día del servicio, de la reunión. Que tu presencia, que es real en nosotros, Señor, nos acompaña cada día. Y podamos ser de bendición para la gente que está allá afuera, que no tienen esperanza, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.